Luciano Cruz Aguayo, como una fuerza de ola y luz. Su vida fue corta, tan solo 27 años. Luciano Cruz Aguayo era Géminis y, como su signo dicta, basaba sus triunfos en la audacia y la acción, unido a una inteligencia y lucidez política para leer escenarios y anticiparse a los hechos. Vivió a fondo, amó y fue amado. Su derrota, tal vez irse antes de tiempo, se le echó de menos. No vivió la UP y tampoco supo de dictadura ni días grises. Un dato un poco desconocido de Luciano es que su nombre completo era Luis Mario Luciano Cruz Aguayo. Y Luciano era el mayor de tres hermanos. Nació a mediados de los años 40 en la ciudad de Concepción y se trasladó a Santiago por la profesión de su padre, que su padre era militar. Un dato no menor, digamos, para después lo que será la acción de Luciano en el libro. Y luego vuelve a Concepción, termina su enseñanza secundaria en el Liceo número 1 de Concepción, que por esos años cambió su nombre al Liceo número 1 de Hombre Enrique Molina Garmendia, y después entró a la Universidad de Concepción a estudiar medicina, siendo en aquel tiempo militante de las Juventudes Comunistas. Es decir, ya tenemos a Luciano con una preocupación social, digamos, una preocupación social y que además se expresa desde la izquierda. Y después ya la Universidad de Concepción, digamos, rompe con el Partido Comunista por una serie de cuestiones y se integra junto a otro grupo de jóvenes comunistas, socialistas e independientes de izquierda a conformar lo que fue el movimiento Izquierda Revolucionaria en abril del año 65. Luciano ahí empieza, digamos, ya a tomar un cuerpo mayor, digamos, en su importancia y se transforma en un dirigente estudiantil bien conocido principalmente por lo que era su capacidad oratoria. Y digamos, esta era la principal característica de Luciano, un orador de masas, y que además en sus discursos tenía una cierta pedagogía revolucionaria. Luis Vitale, uno de los fundadores también del MIR, que luego sale expulsado, de origen trotskista, decía que Luciano tenía esa capacidad de hablar de los temas más complejos de la manera más simple, que todos fueran capaces de entenderlo. Entonces, a diferencia de lo que pasaba con otras personas en el MIR que iban a donde los trabajadores a hablarles del manifiesto comunista, sin ninguna recepción, Luciano sí tenía esa recepción. Y digamos, ahí se empezó a ser más importante, más conocido, para el año 67 llegar a ocupar la presidencia de la FEC y después transformarse ya en un dirigente nacional del MIR. Eso yo creo que es un resumen bien somero de lo que es Luciano desde su paso, digamos, de infancia hasta ser dirigente del MIR. Ahora, ¿por qué yo escribir sobre Luciano? Bueno, obviamente hay una preocupación por la cultura rojinera, por el partido de las tres letras, por el MIR, pero además había una deuda que saldar con la historia de Luciano. La historia de Luciano siempre se transmitió mucho por el boca a boca, por los militantes de Concepción que contaban, digamos, sus hazañas y no tan hazañas, pero no había un trabajo sistemático sobre la historia de Luciano. Y esto no es raro porque, si bien Luciano hasta el año 73, hasta antes del golpe de Estado, era la figura del MIR, era la figura, los íconos en los actos de masa. Bueno, su propio funeral fue un acto de masa de la izquierda revolucionaria, la primera vez que la izquierda revolucionaria, el MIR sale a la calle y ellos dicen, nos damos cuenta de cuántos somos, del impacto, del radio que habíamos generado. La historia de Luciano, después cuando el partido lo asola la muerte de manera constante, queda un poco en el olvido y nunca se hace un trabajo sistemático acerca de su figura. Entonces había mucho del boca a boca y mucho de mito, y esa fue mi principal, digamos, motivación para escribir, un poco atravesar esta selva de mitos y tratar de encontrar a Luciano también de carne y hueso en esta historia. Rápido emigró de su hogar para estudiar medicina en la Universidad de Concepción, siendo el gran líder estudiantil que junto a Miguel Enríquez y Bautista Van Chowen funda el MIR. Los sectores populares lo amaban y las chicas caían derretidas ante su encanto y su oratoria. Una vez dejó en ridículo a Jaime Guzmán, quien cayó derrotado al primer round. La educación, la lucha armada, su pelea con el PC
y su vida aventurera y comprometida. Yo recuerdo, creo que es Julián Bastías, que cuenta en uno de los discursos de Luciano que Luciano repetía mucho ciertas cuestiones. Y Luciano le decía al Julián, esto es desde la concepción griega de la educación, hay que repetir para que las cuestiones se vayan quedando. Y especialmente cuando ellos también iban a hacer cumplir sus labores de educación política a sectores bien postergados, de campesinos. Entonces hay una concepción de que, claro, el socialismo no solamente se llega como, digamos, la concepción más soviética, produciendo más acero. No, había que transformar también la naturaleza de los hombres y las mujeres, y ahí está es la labor de la educación. Y Luciano lo cumple casi naturalmente por su capacidad oratoria, pero también sabiendo lo que generaba su capacidad oratoria. Es decir, Luciano no es un inconsciente de lo que generan sus discursos. De hecho, en algunos de sus discursos él llega un poquito más allá de lo que él mismo estaba dispuesto a dar. Un ejemplo, cuando él dice que va a renunciar a su condición de bachiller porque si no todos pueden entrar a la universidad, no está dispuesto a hacerlo. Bueno, genera una arenga en el lugar donde lo dice, pero realmente no lo cumple, pero tiene que ver también con eso, con su capacidad oratoria, que él sabe lo que genera. Y en ese sentido también está este rol de lo que yo llamo una pedagogía revolucionaria que él está transmitiendo. Él está transmitiéndole a la gente, tratando de sistematizar su idea y tratar de transformar su experiencia en conocimiento para transformarse. Y en esa labor el socialismo, como te decía anteriormente, no podría ser únicamente construido a través de la socialización de los medios de producción, sino también de la transformación de las personas en su diario vivir. Y digamos, a través de Luciano y este grupo de Concepción también eran tan activos en lo que significaba el proceso cubano, porque el proceso cubano también significaba eso. Y cuando Luciano hace sus notas, Luciano era bien, lo dice su mejor amigo Lenzo Lamura, era bien antropológico para hacer sus análisis. Y cuando hace sus notas sobre el pueblo cubano, tiene esa capacidad del pueblo cubano de transformar su propia pedagogía, y para él representaba un poco, el Che también era obviamente la convicción, la lucha armada también, pero también era la transformación del pueblo culturalmente, y eso también representaban los cubanos en esa época. Una tríada entre Manuel Rodríguez, Robin Hood y Salvatore Giuliano. Puede parecer una caricatura, pero no lo es. El Mercurio y la derecha lo odiaban. Luciano Cruz, uno de los líderes del MIR, reunía características que lo hacían único. El último gran orador de la política chilena. El universitario con rostro de galán italiano. El líder de masa. Hijo de un coronel burgués, Luciano renegó de su origen con vehemencia y astucia. Luciano, a diferencia de sus demás compañeros, digamos, tenía esta capacidad casi natural, casi de su misma consistencia como persona, de ser muy cercano al hablar, de ser muy amable, de ser bien convincente. Y claro, como tú dices, Clotario advierte esto, Clotario lo propone para que hagan una gira nacional, que realmente no se desarrolla por diversas cuestiones, pero para hacer una gira nacional junto a Luciano. Es decir, Clotario ya un personaje, digamos, el sindicalista más consolidado de Chile, sin ningún lugar a duda en esa época, junto a un joven universitario, de una familia no millonaria, pero sí de una familia de acomodada, de buen pasar. Y Luciano, eso es lo sintomático, cómo llegaba a las personas del mundo popular. Yo pregunté esto varias veces y la gente decía, claro, su amabilidad, su simpatía, pero yo necesitaba ir como un poco más allá, que era lo que Luciano provocaba para que la gente del mundo popular se sintiera interpretada por él. Y no como nos ha pasado, me incluyo, y a muchas generaciones, ir al mundo popular a predicar el evangelio de la revolución, pero sin tener ningún contacto real con el mundo popular, y eso generalmente provoca un abismo, genera un rechazo. Luciano, ¿por qué había un poco generaba esto? Creo que de Lenzo Lamura también, que me decía que en sus palabras nunca hubo paternalismo. Él no llegaba hacia los pobres del campo y la ciudad como sus hermanos, sus hijos chicos. Siempre llegó de una condición igual a hacer lo que ellos hacían, a compartir como ellos compartían, y desde ahí mismo se va generando esta especie de conocimiento, de simbiosis, que para mí va a ser lo
lo esencial de la construcción partidaria de Luciano, que después va a tener otra labor bien importante que tiene que ver con lo militar, pero lo de Luciano era generar esa simbiosis entre pueblo y partido. De ahí que se le recuerde por sus discursos con los mineros de Lota, de Coronel, con los campesinos de la zona de Arauco, así también como con los estudiantes de la Universidad de Concepción, es decir, un personaje que podía generar esa transversalidad en momentos en que no todos los dirigentes del MIR lo podían hacer. Tenían un estilo más parco, más osco, que después fueron puliendo, pero si ustedes ven en esas mismas épocas, ni siquiera Miguel Enríquez tenía esa misma capacidad oratoria de Luciano, y lo dicen ellos mismos, o sea, ellos mismos sabían que Luciano era su hombre para esas ocasiones y lo ponían en ese pedestal, digamos. Nelson Gutiérrez años después también comentaba, o sea, sin duda nosotros en Luciano teníamos a nuestro mejor dirigente y orador, y tiene que ver por esta simbiosis que él podía generar entre la masa que lo escuchaba, el partido y él mismo. Es decir, es una capacidad verdaderamente sorprendente que yo creo que además se ha perdido mucho en las izquierdas. Luciano en estos momentos juega su rol de político, identificado obviamente con el MIR, pero el MIR antes de estar clandestinizado. Entonces era un dirigente de masas abierto, podía ir a una concentración de la CUT, más allá de los resquemores que se generaron con la otra izquierda, de algunas peleitas que hubo por ahí, pero se podía ir a un discurso, era un dirigente de masas totalmente abierto. Sin embargo, en el MIR siempre estuvo, digamos, el tema de la insurrección, de preparar el camino para la lucha armada, y Luciano era bien preocupado de eso, era bien preocupado también de las temáticas militares, de ahí también que leyera a Trotsky con su historia de la Revolución Rusa, que tuviese conocimiento, por ejemplo, de personajes tan siniestros como Moshe Dayan, el general de Israel. Había una preocupación por lo militar, y esta preocupación por lo militar, yendo a Cuba, digamos, se acentúa, porque Luciano va a Cuba para cumplir una serie de entrenamientos con respecto a temas técnicos. Y era un viaje, la verdad es que era bien corto. Luciano además tiene un amorío, se termina quedando, pasa por punto cero, digamos, que era la base de entrenamiento de los cubanos, llega de vuelta a Chile después de largos meses, con el resquemor de sus compañeros, porque sus compañeros no estaban de acuerdo con que se haya quedado tanto tiempo como se quedó, pero llega de lleno al trabajo militar, al trabajo de la preparación de la insurrección. Y hacen, yo lo cuento en el libro, la toma de la radio Bío Bío, trabaja con el Coño Bordaz en temas de materiales de explosivos, y después con el secuestro de Oces, la clandestinización del MIR por la culpa de Luciano ya, digamos, un poco desecha aquel aspecto que más le había traído rédito no solo a él en lo personal, sino al partido en general, que era su oratoria, su capacidad de hacer discursos de masa, los cuales ya eran imposibles de realizar por su clandestinidad, y empieza a hacer el trabajo que también va a traer alto rédito al partido, pero que, digamos, va a ser más controversial, que va a ser el trabajo en F, que era el trabajo dirigido a las Fuerzas Armadas, y el trabajo de inteligencia del partido. Y entonces Luciano, un poco dirigente de masas, comienza a desaparecer, no del todo, porque después cuando Allende les concede el indulto, él va a volver a aparecer en los actos, pero ya está más abocado a los temas que podríamos decir que le preocupaban a Juan Carlos, que era su chapa política, que a lo de Luciano en los 60 dando los grandes discursos en la Plaza de los Tribunales, en la Asamblea de la Universidad de Concepción o con los mineros de Lota y Coronel. Entonces sí hay un antes y después para mí, después del viaje a Cuba. Pedro Lovera es muy joven. Uno esperaba encontrarse con alguien mayor y no con un recién treintañero. Pedro ha escrito Luciano Cruz Aguayo como una farsa de ola y luz. El libro está bien escrito, es ameno, con muchos datos y testimonios que lo hacen consistente. Hay bastante análisis político de Luciano y las 300 páginas se evaporan muy rápido. Lovera, historiador, egresado de la USACH, preparó un muy buen trabajo y Pehuen se hizo de un buen autor. Lo primero es que esa pugna para mí también es muy interesante, pero por una cuestión que a Luciano generalmente se le atribuía como ser el orador de masa, ser el hombre de acción del MIR, sin duda el militante más audaz, más intrépido, pero nunca se le
relevó en su papel también de manejar el programa del MIR a la perfección. No por nada Luciano también era parte de la dirección del MIR, digamos, de su comisión política posteriormente, el secretariado nacional anteriormente. Y esta polémica con Millas, Luciano, en este escrito que realiza a través de la revista Punto Final, demuestra que maneja a la perfección el programa rupturista del MIR y su diferenciación con el programa del PC para la revolución en Chile. Eso yo creo que es un primer punto. Ahora, para la Unidad Popular en sí, claro, el MIR era un problema, o sea, Allende tiene que ir a solicitarle a la dirección del MIR, oigan, déjense de expropiar los bancos porque esto va a ser contraproducente para mi candidatura, me están atacando por ese flanco la derecha, y el MIR, digamos, cuando ya empieza a plantear que el terreno sí, efectivamente, Allende tenía altas posibilidades de salir, acceden a la petición de Allende. Sin embargo, los ánimos con el PC aún están muy crispados. Y esto además se va a terminar, digamos, lamentablemente de zanjar con una noticia que es muy lamentable, que termina siendo el asesinato de un militante del MIR de la Universidad de Concepción a manos de militantes comunistas. Arnoldo el Pelado Río es asesinado por un militante comunista en medio de las elecciones FEC de a fines del año 70, cuando Allende ya había asumido, y ahí Allende tiene que interceder con todo su cuerpo político y decirle al MIR, al PC, esto se tiene que acabar porque no hay ninguna posibilidad de que mi gobierno tenga alguna posibilidad de éxito si ustedes siguen en esta lógica. Se sientan las direcciones del PC y del MIR, viajan a Concepción, acá se reúne Luciano con Gladys Marín y Miguel Enrique, después viaja Luciano para Concepción, esto todavía no estaba tan claro el tema del indulto, entonces la prensa de derecha armó tremendo escándalo que había aparecido Luciano crudo en Concepción, que se había bajado de un avión, fue, digamos, un tema bien bullado, y se logra llegar, digamos, a un puerto, calmar las aguas entre el MIR y el PC. En ese sentido, claro, la pugna fue fuerte, pero ya después del año, de fines del año 70 y el año 71, yo creo que las aguas están bastante calmadas y, digamos, también el periodo más rico, digamos, de la UP en temas de logros, de la efervescencia popular, pero lo que sucede para el año 72, Luciano ya no está, y ahí es nuevamente cuando la discrepancia PC-MIR vuelve a tomarse fuerte la escena de lo que hay que hacer, digamos, y a diferenciarse claramente entre el programa rupturista del MIR y el programa gradualista del PC. Y eso cuando Luciano estuvo en este pequeño, digamos, matrimonio de entre el año 70 y el año 71, Luciano estaba cumpliendo más su tarea bien, no digamos la dirección de la Unidad Popular, pero sí había servido de harto para la Unidad Popular. Luciano dirigía el mismo aparato de informaciones que informan sobre el asesinato del general Guió y está desbaratando los planes de la derecha, y más allá de mantener una retórica en lo armado, él mismo está preparando un ejército popular paralelo a la existencia del ejército chileno. Yo creo que es un error del MIR porque mantuvieron su retórica armada, pero por otro lado no obraron de la misma forma. Su fuerza central eran 50 hombres, qué sé yo, tal vez un poco más, un poco menos, pero no era una fuerza capaz de oponerse al ejército chileno, de ninguna forma, y así también lo demostró la historia. Porque el programa del MIR estaba haciendo en fortalecer políticamente a los sectores populares y introducir sigmas clasistas en las Fuerzas Armadas, que fueran capaces de atraerlas al campo de la revolución, y esa era la tarea de Luciano, y esa fue la tarea del MIR, digamos, por gran parte de su época en la Unidad Popular. Sí, yo creo que los personajes que ocupas tú para describirlo, Salvatore Giuliano, digamos, con su intrepidez en la guerrilla siciliana, con Manuel Rodríguez con su intrepidez acá en la guerrilla chilena disfrazándose, rememoran a Luciano sin ningún lugar a duda. Luciano era bien dicharachero, bien divertido, gustaba de las películas también, un poco de la actuación, y por lo tanto entonces ese esquema se le daba un poco natural. Hay una anécdota que cuenta Enrico García, que cuando él dijo, me encomendó unas tareas más difíciles, cuando estaba en la clandestinidad yo tenía que mantener a Luciano todo el día encerrado en un departamento porque no podía salir, porque no solo era el dirigente más reconocido del MIR, era el más reconocible por su porte, por su atractivo físico, entonces era bastante difícil. Y cuento un día que llega a la casa y Luciano está disfrazado de maquis francés, digamos, entonces ese papel se le va a dar un poco natural cuando va a ser después, lo que tú cuentas es una cuestión impensada, que el hombre más buscado de Chile vaya a entrevistar, disfrazado de periodista italiano,
al general Roberto Bion, que claro que acaba de liderar el alzamiento del regimiento Tacna, una cuestión en un ambiente muy enrarecido, y Luciano va a la Boca del Lobo, al hospital militar, a entrevistarlo con el Pepe Carrasco, ya después de una pasada que él tuvo por la cárcel. Nunca más anduvo sin su pistola, fue con su pistola igual, pero fue a entrevistar ahí con los servicios de inteligencia de los militares, a meterse a la Boca del Lobo a entrevistar al general Bion, y después también con lo que va a hacer con los asaltos bancarios, con las expropiaciones bancarias. Se va a disfrazar también de militar, se va a disfrazar de miembro de la policía política en ese tiempo de las investigaciones. Esa intrepidez, digamos, era bien rara porque se le daba casi de manera natural. Una anécdota como para poder redondear este punto, y también la cuento en el libro, me la contó Roberto el Pelado Moreno. Decía que una vez en una reunión de dirección en una casa en Ñuñoa, todos clandestinos, esto es el año 69, empieza afuera de la casa donde estaban a pasar una baliza de carabineros, y todos los miembros de la dirección se quedaron un poco petrificados, y pasaron, esto tiene que haber sido cuestiones de segundos, pero se empiezan a pasar, uno empieza a ver como si fueran horas, el auto pasa y se dan cuenta que todos quedaron un poco petrificados, porque el único que había reaccionado diferente era el Luciano, que había puesto la pistola encima de la mesa. O sea, eso yo creo que habla un poco también ya de lo convencido, de lo intrépido y lo audaz que era Luciano con respecto a su modo de actuar en la vida, no solo en la política, en la vida en general. La última pregunta, ¿crees que Luciano es un revolucionario olvidado hoy en día? Sí, mayormente creo que sí, fuera de los círculos más, digamos, penquistas y del mundo rojinegro asociado al MIR, creo que ha sido un personaje bastante olvidado. Por algo que decía anteriormente también, su muerte se produce de una manera bastante absurda para los riesgos que él había tomado. O sea, nadie iba a pensar que se iba a morir por una fuga de gas. Sucede antes del golpe de Estado, entonces, digamos, nos engruesa la lista de los héroes y heroínas revolucionarias que tenemos que cayeron combatiendo a la dictadura, y en un poco de eso quedó olvidado. Lamentablemente, porque yo creo que su ejemplo, como lo que te decía antes, combinar también, haber sido un militante en la universidad, pero haber tenido la capacidad de verdad el salto cualitativo para convertirse en un militante político a nivel nacional, ser un dirigente, tener ese contacto con el mundo popular, serían cuestiones que hoy día podrían alimentar a los diversos proyectos de la izquierda, digamos, si nos pusiéramos a mirar más atentamente a aquellos y aquellas que nos antecedieron en la lucha, digamos, por la construcción del socialismo.